Bien, sin duda que uno de los lugares parados en este punto, uno de los lugares más interesantes o más importantes de la articulación que venimos persiguiendo, la articulación entre lo discursivo y lo histórico acerca de un determinado proceso histórico, de una determinada construcción de identidad, bueno, sin duda que en uno de los lugares más interesantes tiene que ver con un sujeto determinado, con la figura de un sujeto determinado que está en el centro de los relatos que se gestaron en esa época y que como representante de un grupo social también se ubica en el centro de los procesos socioeconómicos más importantes, digamos, que afectaron a la zona del Río de la Plata en la primera mitad del siglo XIX. Y me refiero específicamente a la figura de Rosas. Rosas es una categoría, como sujeto, es uno de los lugares más interesantes para estudiar esta articulación que nos interesa entre lo discursivo y lo histórico. Sin duda que Rosas está en el centro del relato, de la ficción construida por Sarmiento para explicar la índole del ser argentino y sobre todo el destino de Argentina como una sociedad democrática, como un país independiente. Obviamente que Rosas se aparece ante la mirada de Sarmiento, ante la mirada romántica, ante la teoría romántica de Sarmiento, como una síntesis negativa, ¿no? Rosas es aquel bárbaro, aquel representante de la barbarie, es decir, aquel representante de la violencia que ha sabido subordinar a la civilización en su beneficio, ¿no? Porque Rosas, en la mirada de Sarmiento, en el análisis de Sarmiento, racionaliza el odio. Rosas, en el análisis de Sarmiento, racionaliza el uso de la violencia para generar terror en la sociedad, ¿no? Y en ese sentido Rosas se aparece en el relato que propone Sarmiento como el heredero, repito, como una síntesis negativa y como el heredero y el resultado más acabado del fracaso de la revolución, ¿no? O sea, Rosas representa, viene a simbolizar de alguna manera esto que para los hombres de la generación del 37 fue el gran error de la generación de Mayo, que fue pasar a la acción política y llevar adelante un proceso de independencia política sin proyecto, ¿no? sin una idea que guíe y que oriente todo ese trabajo y que oriente todas esas decisiones. Y bueno, esta especie de inversión de los pasos lógicos que tenía que seguir a llevar adelante un proceso de organización nacional habría llevado en la lectura de Sarmiento y de sus compañeros de generación a encumbrar a Rosas, ¿no? Aquel que pone a la civilización al servicio de la barbarie, ¿no? Y que finalmente en la lectura que propone Sarmiento en su Facundo, Rosas aparece como el autor intelectual del asesinato de Quiroga. Digamos, eso es lo que está planteando Sarmiento, digamos, que a Quiroga lo ha mandado a matar Rosas para construir el poder que necesita construir. Y bueno, Rosas está, ¿no? Rosas es una figura que está en el centro de estos relatos y que además nos permite no solo ir de Facundo a la coyuntura sociohistórica, porque Rosas claramente es el representante de una clase, ¿no? Es la clase terrateniente, que es una clase novedosa para el Río de la Plata y que está en formación en ese momento, sino que además nos permite ligar a Facundo con una serie de pequeños textos que de alguna manera son como satélites o son como hacen eco a la ficción sarmientina. El primero de ellos, El Matadero, de Esteban Echeverría, un relato interesantísimo, un relato escrito hacia 1838, cuando Echeverría estaba en situación de clandestinidad, escapando justamente de la persecución del régimen rosista, y que Echeverría decide no publicar. El relato se conoce recién
hacia 1871, 1872, se sabía de la existencia de ese relato absolutamente revulsivo, El Matadero, pero Echeverría decide no publicarlo. Es interesante hipotetizar las razones que llevan a Echeverría, o que podrían haber llevado a Echeverría a desistir de la publicación de ese relato. Entre otras cosas, El Matadero es un relato que muestra que aquello que el Facundo de Sarmiento había separado nítidamente, la esfera de la barbarie, es decir, la barbarie en el campo y en el interior, y la esfera de la civilización en la zona de la ciudad y sobre todo en Buenos Aires. Bueno, en El Matadero, eso que Sarmiento había separado nítidamente se halla bastante confundido, se halla bastante mezclado, porque el escenario de las acciones narradas en El Matadero es justamente la ciudad, sobre todo los suburbios de la ciudad, ¿no? O sea, el borde de la ciudad, donde la ciudad entra en contacto con su afuera. Probablemente haya sido es el motivo, digamos, por el cual Echeverría no lo publicó. Probablemente han sido otros los motivos, pero es interesante hipotetizar por qué esa ficción en ese preciso momento no tenía que ser publicada, va a ser conocida después. Y El Matadero es otro relato en cuyo centro está, por supuesto, la figura de Rosas, un centro opaco, porque Rosas no aparece en El Matadero y sin embargo está todo el tiempo presente, como muy bien lo declara su autor al final del relato. El Matadero, por otro lado, un cuento que permite de alguna manera reflexionar sobre los malos usos que se hacen en las aulas de estas ficciones tan interesantes, porque El Matadero siempre aparece como ese texto que hay que leer para entender, porque documentaría de una manera más o menos fidedigna la época de Rosas y el enfrentamiento entre unitarios y federales, con lo cual lamentablemente volvemos a mezclar todo y a confundir lo que debería estar separado, porque claramente no es un relato que reivindique o que esté en línea con los postulados del Partido Unitario. Para la generación del 37 los unitarios se habían equivocado, el momento del unitarismo como proyecto de país ya había tenido su oportunidad y esa oportunidad se había malogrado en la figura de Rivadavia, presidencia de Rivadavia, cuyo fracaso justamente le habría abierto las puertas del poder al régimen rosista. No es interesante por eso El Matadero es interesante porque muestra cómo lo que hace el trabajo del discurso es, en relación a los procesos sociohistóricos, de alguna manera conecta esos procesos sociohistóricos con categorías que quedan por fuera, si ustedes quieren, de esos procesos económicos y sociales, como ser categorías morales, en el caso de que hablemos de civilización y barbarie, o en todo caso en el discurso se juega, en las representaciones discursivas de los hechos, se juega muchas veces la pasionalización de esos hechos. De repente esos acontecimientos históricos quedan asociados en el discurso a ciertos estados pasionales, y El Matadero es uno de los textos donde hay que leer justamente eso, ¿no? Es uno de los textos que muestra claramente cómo esos procesos sociohistóricos se quedan asociados a estados anímicos, como ser el odio, como ser el temor, como ser la paranoia. Es el gran relato de la paranoia del civilizado.